aprovechando Antonio González Gres, y alumno de la maestría en Ciencias Científicas y Tecnológicas, ha preparado una entrevista. Vamos a aprovechar ahora. Gracias, Antonio, por aceptar. Gracias, Jimmy, por acompañarnos. Adelante y nos vemos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenos días, tardes, bueno, ya tardes. Mi nombre es Juli Frías, soy estudiante de la maestría en Docencia Científica y Tecnológica y actualmente estoy realizando una tesis, una investigación sobre el uso de las herramientas y recursos digitales en nivel superior. Y pues me gustaría saber su opinión sobre este tema. Me gustaría primero, por favor, que se presentara, cuál es su nombre completo y la profesión que ejerce, por favor. Bien, soy, Antonio González Gres, ese es mi nombre, en redes y mi seudónimo oficial es Gresar, por eso siempre me presenta como tal. Y aquí en México, ha sido en particular me dicen más Gresar, así que ese es como el nombre que estoy usando acá. Y porque también en redes ahí tiene que ver un poco con esto que tú me mencionas. En el fondo, la identidad digital hoy día es un elemento que está intencionado. En el fondo es parte de generar una marca y de cómo yo intenciono mi participación en redes. O sea, un poco esa es la temática que hoy día estoy como trabajando con profesores. Yo soy publicista, soy magíster en educación basada en competencias y estoy terminando ya candidato a doctor en tecnología educativa por la Universidad de Granada. Felicidades. Bueno, lo cotidiano antes de la pandemia pues era que el profesor diera unas clases de forma presencial, que era lo normal, y pues el alumno únicamente iba a clases normales, hacía sus tareas, sus actividades, y pues dada la pandemia pues hubo un cambio radical, ¿no?, de esta situación. Las actividades cambiaron tanto en casa como en la escuela, las instituciones educativas cerraron, y bueno, ¿cómo impacta la pandemia en la educación directamente? Mira, hay muchos enfoques para esa pregunta. La primera, claro, es como, y lo voy a definir de esta manera. Lo primero es, como cuando te dicen cuál es la noticia buena y cuál es la noticia mala. Cuando miramos el vaso medio vacío, nos encontramos con estas grandes dificultades que mostró la pandemia. Hay poblaciones completas, comunidades vulnerables que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a un dispositivo electrónico, que efectivamente el confinamiento les hizo más patentes las complicaciones que tienen habitacionales en muchas comunidades. Entonces, efectivamente nos muestra y nos devela cuán atrasados estábamos como Latinoamérica para abordar un desafío de estas características. O sea, como mencionaba un poco hace un momento atrás, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el ISTE hace más de 40 años ya marcó un framework para trabajar sobre las competencias digitales de los docentes. Entonces, luego distintos países fueron revisando distintas propuestas para trabajar en esta dinámica, pero la pandemia nos pilla a todos un poco atendiendo que todo este trabajo previo no se atendió de la manera correcta, no se hizo una bajada, y uno de los principales factores que yo identifico en este espacio es que podemos trabajar con los profesores de ejercicio. En Chile se hizo mucho tiempo a través del proyecto Enlace. Pero ¿qué pasa con aquel docente que está en formación? Es decir, la formación inicial docente, si nosotros revisáramos, y un poco un ejercicio que hice hace un tiempo atrás, hacer un doble clic sobre el currículum de los futuros docentes. Hace falta esta mirada de la competencia digital en ese currículum, que esté inserta. Porque tratar de añadirla cuando ya está en ejercicio, el profesor ya no tiene tiempo, ya está en una dinámica familiar distinta, ya están distintos elementos cuando ya no está ese proceso. Entonces, es muy importante que hoy día, más que nunca, las facultades de educación vuelquen hacia lo importante que es involucrar este proceso formativo dentro del currículum para que efectivamente sea una figura transversal, independientemente si es un profesor de preescolar, un profesor de educación básica o efectivamente un ámbito disciplinar también. Estos elementos son necesarios para
a que en el fondo podamos tener sociedades que sean evidentemente más eficientes, que se puedan desenvolver, preparar y tengan un bienestar. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de un bien económico, sino también una tranquilidad, un saber estar respecto de el contexto de lo digital. Por lo tanto, en este medio vaso, ¿verdad? Desde lo vacío, vamos recogiendo ciertos elementos que debemos proponer sobre la mesa. Y entonces, lo medio lleno es efectivamente que hoy día podemos atender que la educación tiene algunos elementos que cambiar, tiene algunos elementos que evolucionar, tiene que mirar el contexto y principalmente tiene que dar valor. O sea, si yo hoy día logro visibilizar que la clase que voy a dar va a ser la misma, que va a ser en línea, el estudiante evidentemente va a preferir en línea, teniendo las posibilidades técnicas, ¿verdad? Pero el cambio en el fondo va hacia allá, va hacia más fuerte que lo tecnológico o lo instrumental. Lo comentábamos ayer, muchas comunidades realizaron cooperativas para comprar los elementos tecnológicos que les permitieran tener acceso a Internet, a recursos electrónicos. De alguna medida, como dicen lo coloquial desde Chile, si el problema es de plata, plata hay. Claro. Pero el paradigma va más allá de eso. Es decir, ¿por qué tengo que entrar en Internet? ¿Porque tengo que ver el último video de TikTok? ¿O porque efectivamente tengo la posibilidad de conectar con alguien que me puede enseñar algo? Y que yo además puedo aportar a esta figura. Esa figura de la colaboración y cooperación que hablábamos hace un rato va más allá de lo romántico. Es una figura más bien estratégica, donde efectivamente debemos abordar y consignar valor a lo que yo entrego hacia mis estudiantes. Y los estudiantes a su vez también tienen que consignar valor de participación en estos procesos formativos. Deben dejar de tener este rol pasivo y tener un rol bastante más activo. Dejar de esperar para comenzar estos procesos de vinculación con lo que viene posteriormente. Y si lo hablamos desde de la etapa escolar, los estudiantes tienen mucho que decir, tienen mucho que trabajar y el sistema educativo tiene que velar porque exista una autorregulación que les permita aprender y acceder al conocimiento que ya está disponible y con ello también consignar valor en sus vidas. Claro. Bueno, usted estaba hablando un poco del cambio de los paradigmas que se han estado dando en la sociedad, ¿no? Y debe de haber un cambio también social ante el uso de las tecnologías. Y bueno, ¿por qué es importante la educación en línea? ¿Cuáles serían sus ventajas y las desventajas? Ya me mencioné algunas, pero las más marcadas, ¿cuáles? Mira, la educación en línea, creo que teniendo a una persona con un cierto nivel de autorregulación, puede efectivamente desarrollar un muy buen proceso. Y si tiene un muy buen diseño, mejor aún. Lo lamentable es que no estábamos preparados para trabajar en este formato. Entonces, ahí es donde se desvincula un poco este tema. Yo quiero citar a un co-founder del mundo de la tech, que suena fuerte. Él es Freddy Vega de Taxi, y él dice, el gusto por aprender no es de todos. O sea, efectivamente acá él se refería a su mercado, ¿verdad? Su mercado que atiende Platzi, una plataforma donde tú ingresas como Netflix, pagas una suscripción y accedes a una gran cantidad de contenidos donde tú te autoformas, entre comillas. Entonces, el mercado para un producto de esas características es alguien que efectivamente encuentra valor en el autoaprendizaje. Y creo que eso es lo que debemos como ir incorporando. O sea, tenemos mucho del contexto, digamos, como mediático, farándula o cosas así, donde estamos atentos a la vida del futbolista, a la vida de la modelo, a la vida del tipo que aparece en televisión, etc. Y tenemos ya demasiado estímulo de eso. Pero, ¿qué pasa cuando efectivamente logramos conectar con los intereses de los niños? Muchas veces los niños podemos ir tanteando a tientas, revisando cuáles son contenidos, hay muchísimos. Recursos educativos abiertos también. Y por lo tanto, basta con conectar ese deseo que tienen las personas
con aquello que evidentemente pueden rescatar de la red. Yo no haría una separación porque si tú te fijas, por ejemplo, hoy día las nuevas generaciones, ves a los niños de 3 4 años, ellos hablan acerca de haber visto un contenido. Ellos no hacen una separación si lo vieron en YouTube, lo vieron en el celular, lo vieron en televisión, no. Esto es un todo. ¿Ya? Y las generaciones que estamos como tomando decisiones o que estamos como trabajando en esto somos análogo digital. Y es por eso que todavía se hace esa como separación. Pero en realidad es un ecosistema completo. O sea, yo atiendo situaciones bancarias a través de Internet, el tema de salud, antes de saber qué tengo, averiguo si los síntomas corresponden a una u otra cosa. Aquello que no sé, se lo pregunto a YouTube, por ejemplo, una cocina, cocinar algo que probé el día de ayer. Ayer lo que probé lo busqué en internet y busqué cómo se hacía, cómo se preparaba. Entonces, pero eso es algo que se tiene que incentivar. O sea, eso es algo que tiene que ver con no cortar un elemento importante. Creo yo que, por ejemplo, en la etapa preescolar se incentiva muchísimo el aprendizaje en función de la curiosidad. Y luego eso como que se cortara, como que finalmente una vez que ya aprendemos a leer y a escribir, ya la instrumentalización del idioma pasa a ser un elemento funcional, pero no algo que efectivamente pudiésemos rescatar para co-construir otras cosas. Eh, entonces es propicio, nosotros hablamos hoy día de lenguaje digital, hablamos de los recursos que están disponibles, pero tenemos que atender otras cosas también importantes, como por ejemplo que los chicos entiendan lo que están leyendo. Y sin ese piso es muy difícil ascender a otra esfera. Entonces, lo conversábamos ayer con un profesor de matemáticas. El chico, si yo lo digo, ya divide esta ecuación, o suma, o resta, el chico lo puede hacer, pero cuando esto se plasma dentro de una problemática, no sabe qué hacer, no sabe tomar decisiones, no sabe cómo enfrentar el desafío. De ahí entonces comienza como esta erupción. Creo que efectivamente tenemos un mundo que hoy día es un ecosistema que tiene elementos digitales y otros presenciales, y eso conforma lo que va a hacer el ambiente de trabajo y aprendizaje que tengan las futuras generaciones. Nuestro trabajo hoy es precisamente dar valor a eso que está en línea, que está gratis, que está disponible, para que efectivamente yo también pueda autoformarme y evidentemente disminuir las brechas económicas, sociales y principalmente de conocimiento. Okay. Bueno, la pandemia del COVID, cuando se cerraron las instituciones en general a nivel mundial, pues hubo un distanciamiento social, a lo que provocó que tanto alumnos como docentes, su contacto visual y verbal fuera a través de la pantalla. Entonces, la interacción social, pues, se cortó, ¿no? Prácticamente como normalmente estaba. Y pues algunos estudios han referenciado que pues es necesario esta convivencia social entre los alumnos. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo que tenemos a la base un gran problema psicológico. O sea, yo creo que por ahí incluso un poco hay tonos humorísticos a este respecto. Dicen que todos, después de estos 2 años, estamos un poquito más locos. Yo creo que sí, es un poco ver el reflejo, yo lo veo en Chile, lo he visto en México, en Perú, en Colombia, donde podría estar, y la gente está un poquito más acelerada, o sea, la gente está un poquito más agresiva, un poquito menos intolerante, y eso es parte de este proceso en el que estuvimos, o sea, los especialistas hablan acerca de esto, eh, creo que ya hay otro tremendo déficit que tenemos como sistema educativo, el que no lo atendemos. No atendemos la salud mental de nuestros colegas, de nuestros profesores, y entre nosotros tampoco. O sea, los problemas de salud mental en general no han sido atendidos, no es cosa de ahora, actualmente después de la pandemia, sino en general. Pero hoy día es más grave porque tenemos un efecto que incide en nuestra vida. Yo visualizo el trabajo de los colegas que están en niveles más bajos, preescolar, escolar, etc. Cuando llegan los chicos muy hiperventilados y cuesta
ayudarles a avanzar en temáticas que ellos deben aprender, comprender, reflexionar, racionalizar, y quieren todo inmediato. Y un poco eso es parte de lo que no mediamos. Ayer conversábamos acerca de los huérfanos digitales. Huérfanos digitales porque no son atendidos ni por las familias ni por el sistema escolar, y aprenden en base a ensayo y error. Y los padres también, al tener que trabajar en línea, conectarse, tener videoconferencia, etc., lo que encontraban era esto, como una herramienta para pasarle al niño que se entretuviera mientras yo estaba atendiendo otras necesidades. Aquí no hay un pecado más o menor de uno u otro, sino que efectivamente no estábamos preparados. Y por eso insisto en que tenemos que trabajar en estos procesos. O sea, estos niños efectivamente están con una liberación de dopamina exorbitante. O sea, eso que llegan un poco más exacerbados a las salas de clase, que el nivel de dopamina que se genera digamos, con este uso de acá, sí, pues sobre todo en una red que ocasiona esta atención, digamos, poco funcional, hace que efectivamente hoy día una actividad tradicional que hace un profesor tenga que competir contra el dinamismo de una actividad que dura 30 segundos. Entonces, ¿cómo mediamos eso? ¿Cómo trabajamos en eso? ¿Cómo las familias abordan esta problemática? No es solamente el sistema educativo, no es solamente las familias, ni es solamente el estudiante. Aquí tenemos que hacer un trabajo que efectivamente aborde un proceso de salud mental, no solamente estrés. Aquí hay muchísimos más factores, y creo que más que nunca las instituciones de educación deben hacer una detención, diagnosticarnos, y a propósito de eso, buscar alguna alternativa de apoyo. Claro. Bueno, dadas las circunstancias que se originaron por la pandemia, consecuencia de, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación en línea en cuanto, bueno, en América Latina? Que, bueno, ¿cuál fue esa brecha digital que se marcó más en las instituciones? Yo creo que el principal factor de la institución, aquí voy a hacer una distinción, porque hay elementos que son importantes de mencionar. Cuando uno está en la academia, intenta como visibilizar todo desde la academia. Y lamentablemente, ahí es donde ha cometido el mayor error la educación. La educación se ha comportado como feudo. De hecho, muchos se autodenominan claustros. Y eso hace que, efectivamente, desde el concepto, estamos hablando que nos miramos nosotros entre pares. El sistema educativo tiene una gran dificultad en el tema de la universidad y la educación superior, y es que hay un dinamismo muy rápido de la educación. O sea, lo que hoy día necesita un ingeniero informático lo puede alcanzar a tener más rápido en YouTube que en la universidad. Entonces, esa es un área que es muy importante. ¿Por qué hago una separación? Porque en paralelo, la educación, no digamos informal, pero no formal, de instituciones como Doméstica, Platzi, Tejana, Coderhouse, entre otras más, han llegado a este proceso de personalización de contenido en función de lo que requiere la persona atender en un determinado tiempo. Y además busca esto que está sucediendo en el contexto. Es decir, yo hoy día deseo aprender qué es inteligencia artificial. Todo el mundo habla y no me lo enseñan en ningún lugar. Entro a estas plataformas donde tengo la opción de trabajar gratuitamente, porque además también están los MOOCs, ya no solamente están en empresas. Entro gratuitamente con una clave de prueba y puedo hacer un curso. En el caso de los MOOCs, si quiero que esté acreditado, hago por el diploma, hago a una universidad que puede ser Harvard, y yo estoy en Chile, sin la necesidad de moverme en el escritorio. Pero también está esa posibilidad que hoy día la tecnología habilita. Es decir, hoy día ya podemos acelerar los procesos, porque los currículums inflexibles con los que se maneja en la academia, es muy difícil abordar los desafíos que están sucediendo fuera de la frontera de la universidad. Las entidades, la construcción, la medicina, la agropecuaria, todo es muy dinámico, es muy rápido. Y el currículum, ¿cada cuánto se actualiza? ¿Cada 5 años?
cada 6 años, cada 4. Y ahí entonces ya estamos en el proceso. Entonces, ¿dónde me formo más rápido? Y ahí comienza entonces un proceso también de análisis. Porque lo que yo decía hace un momento atrás, no se puede desligar la universidad desde su rol social, que es un apalancamiento social. O sea, yo puedo obtener mejores oportunidades en la medida en que yo me formo. Si se pierde ese sentido, entonces ¿para qué estudio? Y yo, en mi población vulnerable, si veo que eso no es una oportunidad para yo salir de ahí, ¿para qué voy a estudiar? Y ahí vienen todos los demás vicios. O sea, no es un problema menor, es un problema que las universidades y las instituciones de educación superior no han asumido con la responsabilidad social que corresponde. Y ese es un tema crucial, porque si no le ofrezco oportunidades, anhelos, esperanza a la población que puede entrar a las universidades públicas a través de un buen desempeño, a través de un buen puntaje, etc., me esfuerzo por llegar ahí, pero resulta que ni aún entrando ahí voy a tener oportunidades de mejorar mi condición, ¿para qué voy a entrar? Me dedico a la droga. Si esto es lo que sucede. O sea, hay que dejar de tapar el sol con un dedo. Si la universidad no se hace cargo de su rol social, está en un grave problema. Está en un grave problema. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso no, yo considero que gano más en estas actividades ilícitas que en esto otro. ¿Cuánto yo tengo de responsabilidad? Esa es la pregunta que tienen que hacer las personas que están tomando decisiones en la universidad. Esa es la responsabilidad que tenemos que atender a nivel latinoamericano. ¿Por qué los grandes países invierten tanto en investigación? ¿Por qué las potencias? ¿Por qué países pequeñitos como Singapur u otros apuestan por la investigación? Porque necesitan desarrollar cosas para que su población crezca y las comunidades tengan mejores alternativas y un bienestar. Pero si no, nos quedamos en eso. Y esto es un problema que acarrea solamente un área. Es bastante más amplio. Y la responsabilidad social que tiene la universidad tiene que tomarse con alta y con mayor seguridad. Claro, porque aquí vendría primeramente el alumno que tiene el tacto primero con el docente y el docente al mismo tiempo con la institución y las instituciones, bueno, en general, ¿no? Entonces es una cadenita que se tiene que atender desde la base, ¿no? Y bueno, ¿usted considera que deberían de existir habilidades específicas que los estudiantes debieran aprender antes de que ingresen a una educación virtual? Yo creo que efectivamente, primero necesitamos un marco regulatorio de nuestras condiciones. Es decir, ¿qué hago cuando no tengo internet? ¿Qué hago cuando sí tengo internet? ¿Qué hago cuando el internet de mi casa es compartido y por lo tanto tengo que esperar que se desconecte uno para que conecte el otro? Esa realidad no la reflejan los elementos que estamos utilizando para regular el proceso de aprendizaje en línea. Entonces, eso es propio de nuestra país, de nuestra Latinoamérica. Entonces, se debe aprender como tal. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de problemas sanitarios y decimos que efectivamente se está transmitiendo el cólera porque no tenemos baños. O sea, tenemos que atender cómo entonces no vamos a solucionar colocar 1000 baños en una población si no tenemos los recursos. ¿Qué es lo que tenemos que atender? Educar. Educar en que se tiene que lavar las manos, en que tiene que ser más limpio la manipulación de alimentos, y así evidentemente podemos paliar. Si nosotros no somos capaces de atender que efectivamente no tenemos la capacidad de conectar a toda la población, pero sí, cuando yo estoy conectado puedo hacer ciertos elementos, puedo utilizar ciertas herramientas cuando estoy desconectado, y cuando me vuelvo a conectar, esto se sube a la nube y lo puedo compartir, y así sucesivamente, es parte de lo que nosotros tenemos como realidad. Y eso es un elemento que nosotros nos tenemos que hacer cargo. No somos Europa, no somos Estados Unidos. Tenemos estas carencias y en función de esas carencias podemos producir cosas porque somos tremendamente creativos. Así es. Y bueno, dada su experiencia y bueno, ahorita la presentación del libro que hace un momento fue, con respecto a las experiencias que usted ya conoce, ¿qué plataformas favorecieron más a los docentes, por ejemplo, allá en Chile? Mira, yo creo que acá justamente hay dos grandes ganadores post pandemia, que es Microsoft y Google, sin lugar a dudas, porque
mientras más ignorancia había, más fácil era permear con estas herramientas que son de los gigantes, los colores de Internet. Y lo que nos queda principalmente, porque esto de desarrollar competencias y habilidades no es solamente tema de docentes y estudiantes, esto también tiene que ver con las autoridades. Las autoridades son bastante neófitas respecto de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que implica que yo me contrate o me amarre con una o con otra entidad. Solucionó de alguna manera porque efectivamente tenemos hoy día muchas instituciones, digamos, gubernamentales o públicas, ¿no? Como se quiere un poco llamar, que están utilizando Google o están ocupando Microsoft, que son como las dos más grandes. Pocas incorporaron el trabajo con Moodle, por ejemplo, porque en el fondo implica que dentro de la institución existe un experto en esta materia. Entonces esto era más fácil porque era casi como ocupar el correo electrónico y así en el fondo podíamos ocupar o Google Classroom o Microsoft Teams. Pero más que una plataforma u otra, que creo que deberíamos descansar sobre qué podemos hacer, ¿cierto? Una vez que ya aprendimos sobre ello. Entonces hay, más que una plataforma, es pensar qué es lo que quiero transmitir a mis estudiantes, de qué manera voy a hacer el modelo de mi institución. Hoy día lo que está pasando también en Sudamérica es que muchas instituciones, las más principales, las más importantes, están repensando su modelo educativo, que estaban 100% presenciales, y por lo tanto ahora lo están repensando por lo que sucedió. Entonces están incorporando ciertos elementos donde algunas asignaturas van a pasar a ser completamente virtuales, digitales, y otras van a ser 100% presenciales y van a permitir grabar. Por lo tanto, a aquel estudiante que no pudo asistir va a poder acceder a este material previo. Y esto no es simple, porque implica que, por ejemplo, el profesor que está grabando, ¿cuáles son sus derechos de uso de ese material? Entonces, es un enjambre bien complejo el que se está organizando hoy en este momento, porque implica los derechos de autor, implica cuál es la implicancia de la institución, de qué forma vamos a abordar con los estudiantes pueden ser grabados, pueden no ser grabados, qué pasa con su voz. Hay muchos elementos que tienen que ver un poco con lo legal, con esto en principio. Pero por otro lado también está la política de qué es lo que mejor le hace a mi comunidad. Entonces, no es lo mismo tener un modelo educativo para una región de Chile que para la capital de Chile. Porque evidentemente tenemos características distintas. Y eso hace también que sea distinto a otros países y otras realidades y otras culturas. No por eso vamos a hacer modelos tremendamente dispares, pero sí, en el fondo, que atiendan lo local, es decir, elementos que se están moviendo en el mundo, pero desde lo cultural, desde lo propio de cada una de las culturas, y que efectivamente se visibilice en ese proceso. Es decir, si mi comunidad, evidentemente, un poco lo veo, por ejemplo, en los centros de formación técnica, que recién en el 2020 nosotros tenemos en Chile el centro de formación técnica estatales, y están diseñados de manera que atienden las necesidades locales. Efectivamente, la quinta región es una región portuaria, que vive de pesca, que vive de agroindustria, y obviamente esas son las carreras que atienden por la localidad y por las características. Por lo tanto, se van asociando con los distintos gremios y van generando entonces una implicancia del futuro egresado en el contexto donde se va a desempeñar. Si yo claramente quiero otra cosa, habrá otras opciones, pero sí tiene que existir esta posibilidad de que las comunidades que quieren permanecer en sus lugares de origen tengan un proceso formativo orientado también a su proceso. Ok. Y bueno, algunos docentes adoptaron las clases en línea como una réplica de las clases presenciales, porque efectivamente, como lo mencionaba al inicio de la entrevista, no existía como esa educación hacia los docentes, hacia los profesores, hacia los profesionistas, tanto para el cambio radical como para un cambio de clases a digital con un material diferente. Y pues la manera en cómo tratar a los alumnos en línea es totalmente diferente también, ¿no? Captar la atención, etcétera. Y bueno, ¿cuáles serían las características que usted considera debiera tener una clase en línea? ¿Cuáles serían
¿quién necesitaría tener esta clase para que no fuera una réplica de una clase presencial? O sea, primero, este concepto que hablábamos de valor agregado, que a veces se malinterpreta, a veces se malentiende, pero es crucial. Cuando nosotros decimos la clase está centrada en el estudiante y lo vemos desde el papel, desde el modelo educativo, el proyecto educativo, y finalmente se basa la clase en mi presentación PPT. Es tan así que para los dos, o sea, es decir, el profesor utiliza un material que hace un PPT y hay una encuesta que hice hace un tiempo y que preguntaba sobre qué elemento era el primero que hacía para que el profesor diseñaba su clase. Parten por el PowerPoint, o sea, parten por el diseño de ese material y desde ahí van anclando otras actividades. Entonces, se transforma como las tablas de la ley. Es una interpretación de los contenidos que tiene el profesor y que vuelca en un producto de resumen compacto. Y resulta que, por el otro lado, el estudiante levanta la mano al profesor para mandar el PowerPoint. Entonces, ese PowerPoint se transforma en el único contenido que tiene que realizar el estudiante. No hay una exploración mayor sobre lo que tiene que hacer y todo. Entonces, va generando, hay un texto que es muy interesante, lo pueden googlear, que se llama Muerte o PowerPoint, y que trata un poco más profundidad estos temas. Pero precisamente es por eso, porque tenemos una cultura en que hemos eh, centralizado todo el contenido, todo lo que tiene que aprender el estudiante en una presentación. De hecho, hay universidades en Europa que tienen prohibidísimo utilizar PowerPoint o un software de presentación. Precisamente por esto, porque en el fondo van fomentando más el diálogo, más la reflexión, más conversatorios. Entonces, creo que lo principal acá para iniciar un proceso en línea es rescatar qué es lo que yo quiero transmitir al estudiante. Hay un elemento que va de la mano con lo que yo puedo ofrecer. Hay una metodología que es el Canvas de diseño de clase. Hay Canvas para hacer negocios, Canvas para distintas cosas. Pero hay uno que es específico para el design thinking para clase. Y esto tiene su propio Canvas. Y cuando colocamos el selector, ¿cierto?, en la propuesta de valor, nosotros lo que buscamos un poco es reforzar aquello que a ti como profesor te apasiona. Es decir, ¿qué es lo que te hizo a ti, por ejemplo, estudiar matemáticas? ¿Qué es lo que te hizo a ti estudiar biotecnología? ¿Qué es lo que te hizo a ti entrar en el mundo de la minería? Y rescatar desde ahí cuáles son esos elementos que hacen que tú puedas ser un transmisor de pasión. Cuando yo tengo claro cuál es, independiente de la modalidad, esto lo puedo hacer en línea, en presencial, como sea, pero si lo llevo desde la perspectiva de lo digital, tengo que sensibilizar. Tengo que sensibilizar al otro y el otro tiene que encontrar algo que no pueda ser enseñado en Google, que no pueda ser enseñado por la inteligencia artificial. Tiene que ser ese algo que distingue a la persona de la máquina. Y eso es la pasión. Las máquinas no tienen pasión. Y hoy día las personas somos todavía las únicas capaces de transmitirla. Y eso es lo que conecta unos con otros. Y eso es lo que hace una situación de clase, cualquiera que sea la modalidad. Pero en línea se hace mucho más propicio porque se centraliza en ello, porque voy a buscar recursos, porque voy a preparar el ambiente, porque los voy a dirigir. Probablemente yo, a lo mejor entrevisto al profesor que yo tuve, y así en el fondo lo voy conectando con mi historia. Por eso hablaba también hace un rato de la marca personal. Hoy día, cuando un estudiante, antes de entrar a tu clase, te googlea. O sea, le dan la cartilla donde está efectivamente tu nombre como profesor, y quién es tu tipo, y te googlea. Entonces, si encuentra cosas de valor, va a confiar en ti. Si no encuentra nada, vamos a ver quién es él. Y siempre está esta barrera, ¿verdad?, de la confiabilidad, y en función, en la medida que yo genero confianza, mayor va a ser la receptividad del otro. Y eso parte mucho antes que la primera clase. Parte cuando tú creas tu propia identidad digital y haces que aquellos que te visualizan previo, sin conocerte, vean lo que tú quieras comunicar. Y eso es un proceso que Y bueno, modificando un poquito el tema, sin embargo, no saliéndonos de la línea,
En su libro Experiencias de Innovación Digital en Espacios Educativos, ¿qué puntos importantes destacaría para los docentes y los alumnos? Yo creo que el punto principal, porque no voy a dar ningún spoiler del libro, que se fijen en la pasión del estudiante. O sea, yo me saco el sombrero porque cada uno de los que está pone lo mejor de sí, pone, en el caso de estudiantes, colocan su experiencia, su participación en estos modelos más híbridos, los docentes, qué cosas les resultó, qué cosas no, y eso habla de una autenticidad tremenda de parte de los profesores participantes, y aquellos que fueron relatores, que dieron charlas, fueron también jurados, también nos aportan con visiones de lo que vieron en ese espacio, pero principalmente cómo ellos visualizan lo que vienen. Creo que cada uno de ellos es capaz de manera superlativa de transmitir la pasión por la educación y por eso participar en el libro. Pues le agradezco muchísimo la entrevista, doctor. Gracias por su tiempo. Esta entrevista va a ser plasmada dentro de mi investigación y para mí es muy valioso la opinión que usted me acaba de dar. Muchísimas gracias. Ahora sí,